Yo me referiré a dos cuestiones. En primer lugar, este miércoles se vota en el Congreso de los Diputados el Real Decreto del subsidio de desempleo. Este Real Decreto incluye recortes para las personas mayores de 52 años, recortes en la base de cotización que implica recortes en las futuras pensiones. Y les pongo dos ejemplos muy sencillos. Para una persona trabajadora, para una trabajadora de 52 años que haya cobrado el salario medio durante su carrera profesional y tenga 22 años cotizados y cobre el subsidio hasta su jubilación, este Real Decreto implica un recorte de nada menos que 162 euros al mes, es decir, 2.268 euros al año en su futura pensión. En segundo lugar, otro ejemplo que también vale para ilustrar que este Real Decreto incluye recortes para personas mayores de 52 años. Una persona de 60 años que haya cotizado 15 años con un salario medio y cobre el subsidio hasta su jubilación pierde 708 euros al año en su futura pensión. Por eso, para Podemos es importante transmitir al Gobierno y en concreto al Partido Socialista que queremos votar a favor de este Real Decreto, pero eso implica que no lleve recortes. No podemos votar desde Podemos un Real Decreto que implique recortes, en concreto para las personas más precarias, en concreto para las personas más vulnerables, y nuestros votos, los de Podemos, estarán siempre para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y el sistema público de las pensiones. Por tanto, insistimos, los votos de Podemos están no para desarrollar retrocesos en los derechos de las mayorías sociales, sino para avanzar y para garantizar una mejora de los derechos del conjunto de la ciudadanía y, por tanto, insistimos al Partido Socialista, queremos votar a favor de este Real Decreto, pero para eso no puede implicar recortes en los derechos del conjunto de la ciudadanía. Y, en segundo lugar, el miércoles también se vota en el Congreso de los Diputados el Real Decreto del escudo social. Es un escudo social que obviamente pensamos que incluye mejoras muy positivas para el conjunto de la ciudadanía. De hecho, es un Real Decreto que negociamos nosotros y aprobamos nosotros cuando formábamos parte del Gobierno de coalición y que incluye la protección de los derechos de buena parte de la ciudadanía, de derechos que son fundamentales, y era necesario prorrogar este Real Decreto. Pero también consideramos que hay dos problemas sociales que son muy importantes en nuestro país en este momento para las mayorías sociales y para las familias de nuestro país. En primer lugar, obviamente, las subidas abusivas de los precios de los alquileres. Es inasumible los precios de los alquileres en los últimos años. Estamos hablando de una subida de en torno al 70% en los últimos 10 años de los precios de los alquileres, y esto está haciendo que muchísimas familias, que muchísimas personas no puedan hacer frente a las subidas abusivas de los precios de los alquileres que, insisto, atacan a un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda. El Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda en esta legislatura también, y en segundo lugar también es urgente hacer frente a las subidas también abusivas de los precios de los alimentos, que están haciendo muy difícil a muchas familias poder alimentarse en condiciones y que tienen como causa fundamental la subida abusiva, injusta, de los márgenes de beneficio por parte de las grandes superficies, de los grandes supermercados. Por tanto, creemos que es fundamental que, para que Podemos vote a favor de ese Real Decreto, se incluyan medidas que son necesarias para hacer frente a las situaciones difíciles de muchísimas familias en nuestro país. Y esas medidas son fundamentalmente dos. Como les he explicado los problemas, les planteo las soluciones. Las soluciones tienen que ver, en primer lugar, con mantener en el 2% el incremento máximo anual de los alquileres, como en el año 2023, que se aplique tanto para los contratos en vigor como para los nuevos contratos, y, en segundo lugar, un límite del 2% para el margen comercial de las grandes superficies de minoristas que puedan aplicar a los alimentos, para que se ponga un tope a las subidas abusivas de los precios de los alimentos, que va a beneficiar a las grandes superficies. Insistimos en que queremos votar a favor, pero para eso son necesarias medidas que en este momento son fundamentales para las familias de nuestro país. Gracias. ¿Ustedes estarían dispuestos a votarlo a favor a cambio de que el PSOE se abra a introducir enmiendas? Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que hemos transmitido y lo que he transmitido yo hoy aquí es que queremos votar a favor de esos Reales Decretos, pero consideramos que es necesario tanto que no incluya recortes como que incluya medidas que son fundamentales para la ciudadanía
de nuestro país. También por una cuestión, si aceptamos recortes ahora, vendrán más. Y consideramos que, evidentemente, en un contexto como este, en un gobierno como el que hay en este país en este momento, no se pueden aceptar recortes para, en concreto, lo que tiene que ver con las pensiones de las personas más vulnerables y más precarias en nuestro país. Es muy sencillo, retiren los recortes y votaremos a favor. Y en ese sentido, seguimos con la mano tendida para que retiren esos recortes y en los próximos días podamos votar a favor de esos reales decretos. Por ahora, hay días hasta el miércoles para que el Partido Socialista incluya mejoras que son fundamentales para la ciudadanía en este momento, y en ese sentido esperemos hasta que el miércoles veamos cuál es la respuesta, o antes, esperemos que antes veamos cuál es la respuesta del Partido Socialista y si finalmente incluyen medidas que son fundamentales para la ciudadanía en este momento.